Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de las proteínas, vamos a hablar de la carne que constituye una de las principales fuentes de nutrientes porque aporta proteínas que son de muy buena calidad, aporta también vitaminas, minerales, calorías y para comprender bien cómo se producen los cambios después del sacrificio, es conveniente estudiar con bastante detalle el mecanismo de contracción muscular. Entonces, tenemos el músculo esquelético, en este caso, que está constituido por fibras musculares y esas fibras musculares a su vez tienen una unidad estructural funcional que es el sarcómero y ese sarcómero está constituido por dos proteínas, que son la actina y que son la miosina. De esa manera, esas proteínas, actina y miosina, se ubican en el sarcómero de esta manera como se observa acá, y esto se produce un acortamiento, una unión entre actina y miosina, donde participa el ion calcio y eso produce la contracción del músculo. Un músculo contraído es duro y un músculo relajado es blando. Entonces, después del sacrificio se producen dos fenómenos, la rigidez cadavérica, rigor mortis, y después ya viene la maduración. Entonces, ese mecanismo de contracción muscular influye en la dureza de la carne. Entonces, por eso la práctica de colgar la carne para facilitar su ablandamiento. Entonces, la carne del animal recién sacrificada, entonces es blanda, es sensible, retiene agua, entonces se contrae y se vuelve rígida, dura, no se puede estirar y exuda agua. Entonces, el rigor mortis dura alrededor de 10 a 30 horas según el tipo de carne, 10 a 30 horas posteriores al sacrificio. Luego, después de ese periodo de 10 a 30 horas, la carne se vuelve a se vuelve extensible, mejora su capacidad de retención de agua. Y de cómo sucedan todos esos fenómenos depende la calidad final de la carne. Los atributos de calidad de la carne son la terneza, retención de agua, color, aroma, y de esa manera la rigidez cadavérica, cuando el animal es desangrado y comienza ese proceso anaeróbico porque ya no está recibiendo oxígeno, ya no está oxigenando, ya no está utilizando la vía energética normal, común y corriente, entonces utiliza otra vía que es por medio de la producción de ácido láctico. Entonces, como nosotros sabemos, ese ácido láctico es lo que se produce como consecuencia de la transformación entonces del glucógeno en glucosa y eleva los niveles de ácido láctico en sangre, cuando se produce entonces el metabolismo anaeróbico. Se agotan las reservas de glucógeno porque la glucosa obtenida se obtiene a partir del glucógeno. Entonces, y finalmente ya no se puede producir ATP, ADP, y el pH va bajando hasta 5, 5.5 aproximadamente por la formación de ácido fosfórico y ácido láctico. El ácido láctico que se observa acá aumenta 10 veces y el ácido fosfórico aumenta 4 veces, como lo ácido fosfórico, así como también el ácido láctico que aumenta en el músculo son ácidos, eso hace que el pH vaya disminuyendo. Y se produce la contracción con rigidez, dureza y exudación que se llama rigor mortis. El proceso metabólico se detiene cuando se agotan las reservas y el pH vaya inactivando todas las enzimas. La rigidez se produce por acortamiento de las miofibrillas al formarse esa unión de esas dos proteínas que hablamos anteriormente, que son la actina y la miosina, que se forman en forma irreversible. El fenómeno se produce cuando se agota el ATP y el ion calcio se va acumulando en el sarcoplasma. El estado del animal es muy importante cuando se produce el sacrificio porque eso influye en el rigor mortis y a su vez en la calidad final de la carne. Para obtener una carne de calidad hay que evitar el ejercicio físico
y la tensión nerviosa. Esas dos situaciones pueden afectar grandemente la calidad de la carne. Un animal que es sacrificado en buenas condiciones, sin ejercicio y sin tensión, da una bajada de pH de 5 a 5.5 en 10 a 24 horas. Y una carne de color rojo, de consistencia normal y de buena retención de líquido. Entonces, de esa manera, cuando un animal es sacrificado después de un fuerte ejercicio físico, se agota la reserva de glucógeno. Entonces, agota su reserva de glucosa en sangre y posteriormente va degradando el glucógeno. Y cuando es sacrificado, entonces, por la vía láctica, en condiciones normales, utiliza el glucógeno, se produce ácido láctico y da la bajada de pH. Pero si el animal es sacrificado, se le hace correr mucho, se le hace caminar mucho, entonces el animal va agotando su reserva de glucógeno y no se puede producir el ácido láctico. Entonces, y como no se puede producir el ácido láctico, el pH no baja hasta esos valores de 5, 5,5, sino que se vuelve más alcalino, o sea que ronda los valores de 6, 6.3 aproximadamente. Entonces, ese pH más alto, más próximo a la neutralidad, resultado del ejercicio físico, entonces es lo que hace que los microorganismos, como un pH más próximo a la neutralidad, entonces los microorganismos se desarrollan más fácilmente y la carne se conserva por menos tiempo. Entonces, el pH alto favorece la flora bacteriana, la carne se vuelve oscura, dura y seca. Y esta carne se conoce como dry, firm, dark. Entonces, de esa manera, hay que evitar el ejercicio físico, así como también hay que evitar la fuerte tensión nerviosa que produce adrenalina. Entonces, si es que hay la producción de adrenalina baja hasta pH próximo a 5 y produce la desnaturalización proteica y estas carnes se llaman pale shock exudative y es otra condición también que se puede dar cuando el animal sufre mucho cuando es sacrificado. Hay que evitar al máximo el sufrimiento del animal. La temperatura también influye, entonces el metabolismo está más activo, entonces por eso se recomienda un enfriado moderado en ese periodo. Generalmente lo que se recomienda es enfriar la carne a 10 grados centígrados. De esa manera entonces se obtiene una carne de mejor calidad. En cuanto al periodo posterior al rigor, se llama la maduración. Entonces se somete a la refrigeración, se produce la pérdida de la contracción del músculo y el ablandamiento de la carne. Y ese fenómeno posterior a las 10 a 30 horas, entonces se llama maduración. Cuando mayor es la contracción en el rigor, menor el ablandamiento y menor la retención de agua. La carne, si hay una alta contracción, la carne es dura, seca, entonces hay que evitar esas situaciones que mencionamos anteriormente. Entonces, los atributos de la calidad de la carne, entonces la superficie demasiado seca o la pérdida excesiva de líquidos perjudican la calidad. La capacidad de retención de agua es también importante para la fabricación de jamones y salchichas. La proporción y el tipo de colágeno cuando el animal está envejecido tiene mayor proporción de colágeno y eso hace que la carne sea más dura. La calidad y su control afectan la economía de la empresa y eso incide en los ingresos porque con mejor calidad la industria puede asegurarse mayor participación en el mercado, los precios más firmes, mayor porcentaje de ofertas aceptadas y este efecto sobre los ingresos se conoce como el valor de la calidad. Se debe considerar el costo de la calidad debido a que cuesta dinero cimentar la calidad, controlarla, pagar por los fracasos y es necesario encontrar el equilibrio entre la calidad y su valor. La tarea no es tan fácil de realizar.
El control de calidad en toda industria es un proceso integral o total de inspección, análisis y posterior acción, ¿verdad? Realizado desde la adquisición de la materia prima, el procesamiento tecnológico de fabricación en el producto final obtenido y finalmente en su almacenamiento y también en su distribución. Todos esos aspectos hay que tener en cuenta. En cuanto a los embutidos, son alimentos preparados a partir de grasa de cerdo y carnes picadas que son condimentadas y embutidas en una porción del intestino delgado del cerdo, la cual es obtenida después de su sacrificio. De esa manera, entonces tenemos embutidos escaldados, tenemos embutidos cocidos y tenemos embutidos crudos. Los embutidos escaldados son aquellos en los que la carne fresca, completamente madura, se escalda, o sea, se introduce en agua hirviente. Los embutidos cocidos son aquellos que se someten a la cocción. Los embutidos que se someten a la cocción. Y los embutidos crudos es aquella donde la carne o masa al embutir no lleva cocción, ¿verdad? No se cocina antes de comercializar. Los aditivos y alimentos, entonces, lo que más se utilizan son el ácido ascórbico, la vitamina E, fosfatos, nitritos, glutamato monosódico, glutamato monosódico, lactato de sodio, son los aditivos más utilizados. Y hay que tener en cuenta la cantidad que se va adicionando porque excediendo ciertos límites, entonces estos ya se pueden volver tóxicos o cancerígenos. Los embutidos están recubiertos en envolturas cilíndricas, que puede ser sintética, que puede ser naturales, que puede ser tripa de cerdo, oveja, res, y deben estar limpias y libres de grasa, olor, de calibre y grosor regular, resistente, transparente y también permeable. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.